Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. El día de hoy vamos a construir este caso como una escena dinámica, porque aquí lo importante no es memorizar valores, sino entender qué está pasando en tiempo real dentro del corazón. Un hombre de 42 años, previamente sano, llega con disnea súbita, no hay antecedentes que expliquen un deterioro progresivo y sin embargo, en cuestión de horas presenta hipotensión, taquicardia y crépitos bilaterales, lo que ya nos habla de edema pulmonar agudo. Hasta este punto podríamos pensar en múltiples causas. Sin embargo, el ecocardiograma revela el dato que organiza todo el caso: ruptura de cuerdas tendinosas con válvula mitral flácida. Esto significa que la válvula mitral, que normalmente mantiene el flujo unidireccional, de repente pierde su función, generando una insuficiencia mitral aguda severa. Y aquí aparece la verdadera pregunta. No es solo qué tiene el paciente, sino cómo responde el ventrículo izquierdo ante este cambio súbito. En el desarrollo del caso, para entenderlo, imagina el siguiente momento. El ventrículo izquierdo se contrae durante la sístole, como siempre, pero esta vez, en lugar de enviar toda la sangre hacia la aorta, ocurre algo diferente. Parte del volumen escapa hacia la aurícula izquierda, porque la válvula ya no cierra correctamente. Entonces, el flujo deja de ser lineal y se vuelve bidireccional. Y ese simple cambio altera completamente la hemodinámica. En la base fisiopatológica, ahora sigamos ese volumen de sangre ciclo a ciclo. Primero, durante la sístole, el ventrículo encuentra dos salidas: la aorta, que representa una vía de alta resistencia, y la aurícula izquierda, que es una vía de baja resistencia. Como resultado, una proporción importante de la sangre fluye hacia atrás, es decir, hacia la aurícula izquierda. Y aquí aparece el primer cambio clave. El ventrículo ahora está expulsando sangre hacia un sistema más fácil. Por lo tanto, la poscarga disminuye. A continuación, pensemos en el siguiente latido. Toda esa sangre que se fue hacia la aurícula izquierda no desaparece, sino que regresa al ventrículo en la siguiente diástole, sumándose al retorno pulmonar normal. Entonces, el ventrículo recibe más volumen del habitual, y eso se traduce en aumento de la precarga. Ahora viene el punto más contraintuitivo del caso. Si la poscarga disminuye, el ventrículo puede eyectar con mayor facilidad. Por eso, al medir la fracción de eyección, parece que está aumentada. Pero aquí está la trampa. Esa fracción incluye tanto la sangre que va hacia la aorta como la que se pierde hacia la aurícula izquierda. Es decir, la fracción de eyección aumenta, pero la eyección efectiva disminuye. En la integración clínica, si conectamos todo en una sola línea lógica, la válvula se vuelve incompetente, aparece una vía de escape hacia la aurícula izquierda, disminuye la resistencia contra la que el ventrículo se contrae y aumenta la eyección total, pero simultáneamente el volumen regurgitado regresa al ventrículo y aumenta la precarga. Y aunque el ventrículo parece funcionar mejor en números, el gasto cardíaco efectivo disminuye. En la interpretación clínica y pronóstico, ahora entiendes por qué este paciente se ve tan mal. La aurícula izquierda, que no estaba adaptada, recibe de golpe un gran volumen de sangre, lo que eleva rápidamente su presión. Esa presión se transmite hacia los pulmones produciendo edema pulmonar agudo. Y al mismo tiempo, como menos sangre llega realmente a la circulación sistémica, aparece hipotensión y compromiso hemodinámico. Todo esto ocurre en cuestión de minutos u horas porque no hay tiempo para compensación. En los puntos clave, la insuficiencia mitral aguda crea una vía de escape hacia la aurícula izquierda. Esta vía de baja resistencia disminuye la poscarga. El volumen regurgitado aumenta la precarga en el siguiente ciclo. La fracción de eyección aumenta debido a menor resistencia. El gasto cardíaco efectivo disminuye por pérdida de volumen hacia la aurícula. En las preguntas, ¿cómo cambia la poscarga en insuficiencia mitral aguda? Disminuye.
¿Cómo cambia la precarga? Aumenta. ¿Cómo cambia la fracción de eyección? Aumenta. ¿Por qué el gasto cardíaco efectivo disminuye? Porque parte del volumen se pierde hacia la aurícula izquierda. ¿Qué causa el edema pulmonar en este caso? El aumento súbito de la presión en la aurícula izquierda. Y recuerda, cuando te enfrentes a una insuficiencia mitral aguda en el Step 1, no pienses solo en la válvula, piensa en el flujo, porque en el momento en que aparece una vía de escape hacia la aurícula izquierda, el ventrículo deja de trabajar contra una sola salida y comienza a repartir su volumen entre dos caminos. Y es precisamente ese cambio donde la sangre encuentra una salida más fácil hacia atrás, el que simultáneamente disminuye la postcarga, aumenta la precarga y eleva la fracción de eyección, pero a costa de perder el volumen efectivo hacia la circulación sistémica en este paciente. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.